estamos cerrando con broche de oro porque esta es una mesa particularmente importante, ya que hemos logrado reunir a 3 especialistas en antropología aplicada con mucho recorrido, con mucha experiencia en el Perú y también en el extranjero. Es un honor para el Colegio de Antropólogos tener en esta mesa al profesor Carlos Eduardo Aramburu, que es profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que tiene mucha experiencia en diseño, implementación y evaluación de programas sociales en todo el país. También el doctor Ralph Bolton, que es un peruanista de larga data. Él ha estado participando en el mítico proyecto VICOS implementado en este país y desde aquel entonces ha estado siempre en varios proyectos en la Sierra de Puno y en general participando en otros proyectos en el Perú. Y el profesor Teófilo Altamirano, que ha sido profesor principal de la Pontificia Universidad Católica y en la actualidad es Finker Professor en la Universidad de Texas Austin, quien es uno de los pioneros en los estudios de migración interna e internacional en el Perú. Ha trabajado temas de antropología y desarrollo y en la actualidad viene trabajando sus investigaciones en la temática del cambio climático y la migración internacional e interna, ¿no? Todo un campo nuevo de trabajo en el cual está siendo también una vez más pionero. Yo les pido un fuerte aplauso para nuestros 3 ponentes, por favor. Y voy a pedirle al profesor Altamirano que empiece. Son 20 minutos para cada ponente para la ronda de preguntas. Profesor, por favor. Buenos días a todos. Antes de empezar esta presentación, quiero hacer un reconocimiento personal. Primero, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde recibí una educación de calidad y gratuita. Segundo, porque la Facultad de Ciencias Sociales ha permitido que este local sea la sede de nuestro debate. Eso es notorio en la medida en que también podrían haber otras universidades que quizá tienen mejores condiciones físicas y de infraestructura para llevar a cabo un evento como este. Cuando recibí la invitación, ¿no?, sobre el tema de antropología aplicada, ¿no?, perspectivas, qué es lo que nos depara la antropología aplicada, se me vino a la memoria 3 alternativas. Uno, hablar sobre la antropología aplicada de manera un poco más histórica, quizá empezando del mítico y polémico, contradictorio algunas veces, proyecto de VICOS, quien lo representa Paul Daunting, una persona que está con nosotros, ¿no?, y hacer un recorrido acerca de cómo fue el desarrollo de la antropología aplicada en el Perú a lo largo de estos 60, 70 años. Un segundo era lo que estamos debatiendo ahora. Ayer escuchaba con mucho beneplácito los nuevos temas que se nos presenta para poder abordar como antropólogos. Cambio climático, minería informal, el problema de los residuos sólidos, ¿no?, los programas de inversión minera y cómo el antropólogo se incorpora en estos programas que son bastante nuevos para los cuales no hemos estado quizá preparados. Y uno tercero era ver qué nos depara, futuros escenarios, cuáles son los grandes temas que vamos a tener que abordar como antropólogos en un mundo tan cambiante donde ya no tenemos tiempo para poder detenernos, escribir y reflexionar sobre estos temas. Sin embargo, dije, bueno, ¿qué hago? Tengo 3 alternativas y opté por una cuarta. Una cuarta que lo vengo desarrollando hace 6 años. Muchos de ustedes conocen que yo he estado incorporado por mucho tiempo en el tema de migraciones internas e internacionales. Pero hace 6 años sigo haciendo migraciones, pero ahora de manera ya distinta. Ahora hago migraciones compulsivas o no voluntarias, generados por el calentamiento global, que es la causa fundamental del cambio climático. Es decir, sigo a los migrantes climáticos. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cuántos ha estudiado? ¿Qué podemos hacer por ellos como antropólogos, como especialistas, etcétera? Y es sobre eso que quiero traerles esta mañana algunas ideas.
El tema central es, no voy a hablar sobre cambio climático porque es un tema enorme, muy complejo, que podríamos pasarnos muchos días debatiéndolo. Pero la idea es, ¿cuáles son esos procedimientos académicos y científicos posibles para que estos migrantes climáticos o conclusivos, involuntarios, ¿no?, puedan estar mejor protegidos por las Naciones Unidas, por los países de origen de estos migrantes y por los países de destino? Pues hasta ahora Naciones Unidas no tiene, como organismo mundial, un capítulo o un procedimiento legal que reconozca a estos nuevos migrantes climáticos que ya están con nosotros y que se van a incorporar muchos más en el futuro en la medida en que no haya políticas que puedan reducir los impactos del cambio climático. ¿Quiénes son los más vulnerables? ¿A quiénes estudiamos nosotros en antropología? A los más vulnerables. ¿Dónde están? En países pobres, en países tropicales. A eso me he dedicado los últimos años. Sobre eso dicto seminarios, ¿no?, en varias universidades, tanto en Canadá como en Estados Unidos. Sobre eso he escrito un libro también y quiero dedicarme a este tema que creo que merece una atención muy especial para alguien que ha estudiado migraciones voluntarias, económicas, lo que yo llamo las migraciones no climáticas. Eso es lo que estudié yo durante muchos años y ahora estudio migraciones climáticas. Y entonces, ¿cómo se puede proceder a esta decisión de que Naciones Unidas pueda tener la capacidad de poder reconocerlos a ellos y darles los mismos derechos que a los migrantes políticos, que sí, por acuerdo del Consejo de Naciones Unidas, desde 1951 están inmersos, y además tienen un organismo, el Alto Comisionado para Refugiados en el mundo, que es parte de Naciones Unidas. Para el efecto, no estoy trabajando solo, tenemos una red internacional, una red que nos permite pensar en voz alta y además presentar nuestros trabajos para que en la reunión del COP21 en París en diciembre de este año pueda presentarse un documento para poder tratar y debatir que estos nuevos migrantes deben ser tratados tan igual que los refugiados políticos que hay en el mundo, que sí están reconocidos. Entonces hemos creado una red. Ya no se puede trabajar de manera aislada, personal, ¿no? Se tiene que trabajar en redes. Acá tengo algunas redes, ¿no? RESAM, la Red Sudamericana sobre Migración Ambiental, con sede en Brasil y Montevideo, y muy fuertemente apoyado por la Organización Internacional para las Migraciones, que tiene su sede en Montevideo. Ellos son los que están gestando varias ideas, hay varias publicaciones, acá tengo una de ellas y les voy a mostrar después. Tienen investigadores que están viendo este tema. Investigadores en todas partes del mundo. Como ustedes saben, la OIM es una institución no de Naciones Unidas, sino independiente, que incorpora a 120 países en el mundo y tiene investigadores a lo largo de la Tierra. Entonces ellos permanentemente están haciendo el seguimiento, la actualización de los efectos que está produciendo el cambio climático sobre estos migrantes climáticos. Ese es uno. El segundo es el United Kingdom Climate Change and Migration Coalition, con sede en el London School of Economics and Political Science. Esta es una red también que tiene investigadores, trabaja con la Universidad de Leeds y está financiada por el ESRC, el Economic Social Research Council del Reino Unido. Entonces es un equipo de la parte británica que en este momento ha hecho varios informes. Acá tengo un informe último que presenta una geógrafa de la Universidad de Leeds, donde da cuenta acerca de esta vinculación entre cambio climático y migración forzada. Luego también es el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas, del cual soy miembro. Nosotros estamos apoyando esto.
a través de la investigación que estoy haciendo, que sigo haciendo en el Huaytapallana, sobre el cual he publicado un libro. Algunos de ustedes ya conocen, Refugiados ambientales, cambio climático y migración forzada. Es el último libro que acabo de publicar con la Universidad Católica y donde muestro las consecuencias, las causas y consecuencias, especialmente en la migración forzada de estas poblaciones vulnerables en el mundo. La otra institución es el Comité Asesor sobre el Cambio Climático del Alto Comisionado de Refugiados de Naciones Unidas, ACNUR. También ellos tienen una sección pequeña. Y también la Universidad de Naciones Unidas de Bonn, Alemania, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Consejo Noruego de Refugiados. Fíjense, el único país que reconoce como refugiados climáticos en el mundo es Noruega. El resto de los países todavía no, porque todavía no hay un dictamen de Naciones Unidas. Pero ellos, dentro de su política de migraciones internas, ya tienen una ley que protege al migrante climático que puede reclamar irse a Noruega como refugiado climático. Pero que somos muchos más países. Somos muchos más países y necesitamos entonces una legislatura que pueda apoyar los derechos de estos migrantes climáticos. Sobre eso, esta universidad acaba de publicar el Human Mobility in the Context of Climate Change, Elements for the UNFCCC Paris Agreement. Bueno, este es el documento que hemos elaborado para ser presentado en París. Ya está listo. Y esperamos que las autoridades que tienen que tomar las decisiones en París puedan considerarlo esto y aprobarlo, para que los países emisores de migrantes climáticos y los países de destino, que en este caso fundamentalmente van a ser los países desarrollados, puedan firmar este convenio de tal manera que estos migrantes climáticos estén protegidos por la ley. Va a haber mucho debate, muchos países no van a desear esto, hay mucha oposición, especialmente de Australia, países europeos, que en este momento está experimentando un flujo enorme de migrantes políticos desde el África. No va a ser una batalla tan fácil, pero sí ya hay un documento que creo puede ser, ¿no?, una fuente que permita que estas personas puedan acogerse a los beneficios que da Naciones Unidas. Y finalmente el Center for Climate Change Economics and Policy del Reino Unido, ¿no?, que es otra de las instituciones que forman la red. Entonces, estamos organizados no solamente como una coalición de países, sino un grupo de investigadores que vamos a dar los informes finales acerca no solamente del número de refugiados climáticos que hay en el mundo, sino también de las consecuencias y los derechos que ellos deberían de ser asistidos. Están desprotegidos, de tal manera que queremos que esto sea un buen elemento de discusión. El objetivo fundamental, pasar de las investigaciones científicas, las evidencias. El año pasado yo leía, dentro de mi libro decía que el 97% de las investigaciones sobre el cambio climático son producidos por el calentamiento global. Solamente un 3% dicen que no. Bueno, ¿quiénes son? Aquellos investigadores de las grandes internacionales que no desean saber sobre el cambio climático, o que dicen que el cambio climático es un proceso cíclico, natural, que viene experimentando por millones de años en la Tierra. Y hay muchos investigadores que se prestan a eso. Es decir, las conclusiones ya están hechas. Lo que tienen que hacer ellos es mostrar algunos datos, especialmente la ala republicana más recalcitrante en los Estados Unidos, los partidos conservadores en Europa y, así sorprendentemente, Australia. Australia no quiere ver a ningún refugiado climático en su territorio. Y estos últimos años ha tenido que endurecer sus políticas sobre no solamente migrantes climáticos, sino los migrantes que salen de sus países por otras razones.
Bien, entonces el objetivo es pasar de las investigaciones científicas, de las evidencias cuantitativas, y les voy a decir cuáles son esas evidencias cuantitativas y cualitativas, a tomar decisiones políticas por parte de Naciones Unidas hacia los refugiados ambientales. Es decir, aplicar el conocimiento científico a una política global que favorezca a estas personas. Eso es antropología aplicada, no es otra cosa. ¿A quiénes? A los más vulnerables. Nosotros tenemos como misión moral y ética, ¿no? Estudiar y darle las voces a los que no tienen voces, publicar, etc. ¿Y estos vulnerables dónde están? En África, están en los países andinos, están a los que viven en las partes altas más allá de 3.000 metros, están en Himalayas, enorme cantidad de comunidades indígenas, ¿no?, que viven a lo largo del Himalayas. Es decir, podemos hacer un mapeo global y encontrar en todas partes dónde están estos migrantes climáticos. Bueno, entonces de esa manera dar también evidencia, porque evidentemente cuando uno hace una petición a Naciones Unidas le dice, bueno, ¿cuáles son sus evidencias? Muéstrenos, ¿no? Y la pertinencia de cada una de ellas. Acá tengo algunas de ellas. Voy a comparar con los refugiados, que son refugiados políticos que son los reconocidos por Naciones Unidas. Cifras de refugiados climáticos ambientales varían entre 50 millones a 250 millones. Esa es la cifra de migrantes climáticos en la actualidad. No hay un... Cada autor tiene una estimación distinta dependiendo de la metodología, de los objetivos, de su trabajo, etc. En mi libro, en el capítulo 1, hago una lista de más o menos 12 investigadores que dan distintas estimaciones sobre el número de migrantes climáticos. Claro, también hay el tema conceptual. ¿A quién se le designa como migrante climático? ¿A quién no? ¿Quién puede declarar que sí es migrante climático o es migrante económico? Ahí está el problema. Entonces se tiene que ser muy fino para poder dividir, para poder ver cuál es la división entre migrante climático y migrante no climático. Este es uno de los argumentos a los que van a acudir aquellos que no quieren, ¿no?, que estos migrantes sean declarados como refugiados climáticos. Sin embargo, hay esta cantidad. Pero lo que sí es cierto es que hay 135 millones de personas vulnerables en este momento para convertirse en migrantes climáticos. ¿Dónde están? En el desierto, en los países africanos, problemas de inseguridad alimentaria, calidad y cantidad del agua, ¿no?, desertificación, etcétera, que son la aparición de nuevas enfermedades, que es otra de las causas, ¿no?, que produce el cambio climático. Y toda esta ola de personas que están migrando a través del Mediterráneo, fíjense, hasta ahora, desde enero hasta ahora, ya han migrado 4.000 refugiados de África hacia el continente europeo, de los cuales, perdón, 120.000, de los cuales 4.000 han muerto en la travesía. Ustedes ven todos los días los problemas de estas pequeñas balsas donde caen 20 personas y se suben 50 y mueren en alta mar. Ese es el problema número 1 en Europa ahora. Pero no son solamente migrantes o refugiados políticos, étnicos, religiosos, ya son también migrantes climáticos. Entonces, acá estamos viendo un perfil de un migrante en la que sigue siendo un migrante político porque escapa de la guerra en Siria, o de Túnez, de Libia, etc., las guerras que ha producido la primavera árabe, que en vez de ser primavera pareciera que están en el otoño. Todas esas personas ya pueden ser asignadas como migrantes climáticos. Claro, uno tiene que poder combinar con otros componentes, ¿no? Y así, los migrantes que se van de los Himalayas por los problemas del agua, ¿no?, y que se van a trabajar en los campos petroleros en los países árabes. Muchos de ellos son migrantes climáticos. Nosotros, con la Universidad de Naciones Unidas,
en la Universidad de Bonn, hicimos 2 estudios piloto para poder ver qué está pasando en el Perú. Fuimos al Callejón de Huaylas, hicimos un taller en quechua, yo hablo quechua, es un poco difícil entender el quechua ahoracino, pero aún así pude entender el 80%, con una participación masiva de mujeres, porque son las que más son impactadas por el cambio climático, para ver cómo es que cuáles eran las nuevas razones de la migración del campo a la ciudad. ¿Y saben qué? Ya apareció ahí la calidad y cantidad del agua. Los ojedales están secando. Donde iban los animalitos, donde las campesinas iban a proveerse de agua para su sustento, ya no existen. ¿Debido a qué? Cambio climático. O el agua que toman está contaminada, nuevas enfermedades. Entonces ellas decían que una de las razones de su migración era el problema del agua. Estamos hablando de cambio climático. Aparte de otras que son el problema de la pobreza, desempleo, etcétera, que son estos factores clásicos que nosotros hemos estudiado con Carlos Eduardo por muchos años. En Espinar lo mismo. Poblaciones que viven más allá de 3.000, 3.200 o 3.300 metros, que se proveen del agua del Bofedal. El Bofedal está secándose o ya se ha secado. Esa población, ¿dónde va? El 80% de la población se va a las ciudades. ¿Por qué? Porque tienen redes. Están viviendo sus parientes, entonces ellos tienen que ir donde están sus parientes. En el mundo es igual. En el mundo el 80% de estos migrantes climáticos se van a las ciudades. Pero en las ciudades pues no van a encontrar un lugar tan bien. Cuando se sale de un problema y se entra a otro. Porque en la ciudad, como veíamos ayer, el problema de residuos sólidos, la presión demográfica, la ciudad sigue creciendo, la contaminación ambiental, visual, auditiva, todo eso está junto. Cuanto más población hay, evidentemente las consecuencias van a ser estas. Que no nos sorprendamos, que muy pronto, quizá ya hay migrantes que están saliendo de sus comunidades y que ya se pueden ser clasificados como migrantes climáticos en el Perú. No hay una estadística, probablemente el gobierno tendrá que preparar un censo que diga, una de las preguntas diga cuál es la razón de su migración, y vamos a encontrar que hay el problema del agua. El problema del agua, la calidad y la cantidad del agua. Bien. Y comparativamente con los refugiados políticos que sí están reconocidos por Naciones Unidas, hace un mes daban un estimado de 60 millones. O sea, los migrantes climáticos podrían haber ya superado casi largamente a los migrantes no climáticos, que son estos migrantes o refugiados que salen de sus países. Eran 50 millones, pero más o menos 10 millones de ellos son de Siria, como consecuencia de las guerras, o en Túnez, Egipto. Entonces estamos asistiendo a una situación que no solamente hay migrantes y refugiados políticos que salen de su país, ¿hacia dónde? Hacia Europa. Y Europa es un país que en este momento tiene una crisis económica desde el año 2008, el problema del empleo, y que está confrontando a los partidos políticos internos, especialmente a los nacionalistas que se aferran de que Europa hay que construir una fortaleza para que no entren más estos migrantes, ¿no? Y aquellos que sí abogan por la comprensión, por la redistribución de estos migrantes que se quedan en Calais, al norte de Francia, para poder querer entrar hacia el continente. Acabo de estar hace 3 semanas en Europa, en Calais, en Dover, en el puerto de Inglaterra. Hay 10.000 migrantes, refugiados, entre ellos probablemente algunos de ellos climáticos, que están esperando en Calais, que es la parte francesa, para cruzar al Reino Unido a través de Dover, ¿no? Y de esa manera entrar al Reino Unido. Los países no quieren tenerlos a ellos. Incluso Francia, que siempre se ha jactado de ser el país de inmigrantes. Estamos hablando entonces ya de este tipo de nuevas movilizaciones que requieren un tratamiento especial y que la COP21 tiene que incorporar como temática fundamental este gran drama que sufren estos migrantes climáticos. Estudios del IPCC
El IPCC es el panel intergubernamental del cambio climático. Es el panel más grande, que están compuestos por todos los países, 294 países del mundo. Ellos anualmente también están reportando acerca del problema de los impactos que tiene el cambio climático en otras áreas. Yo solamente estoy haciendo mención al problema de los migrantes, no hago mención a otros problemas que evidentemente también son tan importantes y tienen una incidencia directa en la vida de los migrantes y sus familiares, los niños, etc. Bien, ¿qué dice este informe? Quiero con eso terminar. El informe que hemos preparado. Primero, que el número de migrantes climáticos se va a incrementar mucho más. En la medida en que los gobiernos no tomen las decisiones correctas para poder prever esta migración masiva. Y eso tiene que ver con un problema global. Eso tiene que ver con un problema en que los países tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? La COP20 del año pasado en el Perú fue más o menos tibia, no fue tan determinante, y no soy tan optimista que en la COP21 en París puedan acoger aquellas sugerencias que se hizo desde el Perú a través del ministro Pulgar Vidal. Por esas grandes oposiciones. ¿De quiénes? De los países emergentes, de los BRICS, de los países desarrollados, Canadá, etc. Y saben una cosa interesante, en el último capítulo de mi libro, yo indico, los países pobres producen menos gases de efecto invernadero. Sin embargo, son los que son más castigados por efectos del cambio climático. El Perú produce solamente 0,4% de gases de efecto invernadero. Sin embargo, somos uno de los 5 o 6 países más vulnerables al cambio climático. Y los países desarrollados como Canadá, Groenlandia, los países nórdicos, yo digo en mi libro, se van a beneficiar. Se van a beneficiar porque el clima va a ser más benigno, va a haber más agricultura, va a haber más carreteras, trenes, más desarrollo, más turismo. Ahí van a descubrir que el 25% de toda la energía está en el Ártico, porque se está deshielando. Pero ese deshielo tiene también un costo enorme. Ese deshielo ya aumentó 1 metro el nivel del mar. Y poblaciones que están como los curas de Panamá, como buen antropólogo. Hay 50.000 personas en las islas, centenares de islas de Panamá, que son los cunas. 50.000 personas, de los cuales 25.000 ya no están ahí. ¿Por qué? Porque sus pequeñas islas están sucumbiendo. Están sucumbiendo y si todo lo que genera el cambio climático no es regulado, no se establece políticas que puedan impedir todo eso, en el año 3000, 2 metros más sobre el nivel del mar, suficiente para poder inundar tierras agrícolas, También los ricos van a sufrir, porque la mayor parte de los ricos tienen sus casas en las playas en el mundo. Van a sufrir las poblaciones porque la tierra, ¿no?, en términos demográficos, se ha movido hacia las playas, hacia las costas, por razones de las migraciones internas. Entonces, ellos también van a... cuando estaba dando mi curso en la Universidad de Texas, ocurrió el fenómeno de Sandy en Nueva York y el Katrina también 5 años antes. Bueno, fue un momento tan importante para poder debatir con mis alumnos en la Universidad de Texas. Y recién empiezan a darse cuenta que el Sandy o Katrina y otros fenómenos que siempre han sido naturales, evidentemente hubo siempre, ¿no?, fenómenos naturales, pero eso se está añadiendo ahora un nuevo componente generado por nosotros, que es el cambio climático. Recién entonces en la política de Obama, la política de los demócratas, se está poniendo interés a este tema. Felizmente que Inglaterra y los países europeos ya esto se ha avanzado bastante, como el caso de Holanda. Holanda sabe que
Está casi el 50% de Holanda está por debajo del mar. Y saben que en algún momento van a ser invadidos por el agua de los mares. Entonces, como pueden ver ustedes, las reacciones a todos estos nuevos fenómenos son distintas de un país a otro. Ni que hablar de los BRICS. Los BRICS, estos países nuevos, emergentes. ¿Cuánto tengo? 5 minutos, perfecto. Los BRICS, Rusia, China, Sudáfrica, Brasil, que no quieren renunciar a quemar la energía fósil, aquella que contamina más el medio ambiente. Quieren seguir creciendo. Entonces eso va a tener impactos irreversibles. ¿Qué vamos a nosotros heredar a nuestros nietos, bisnietos? Y dirán, ¿y qué hicieron los antropólogos, geólogos, geógrafos de los años 10, 20 de este siglo, ¿no? Que nos han dejado una herencia casi insoportable, ¿no? Bien, entonces, una segunda conclusión es las políticas de adaptación y mitigación. ¿Cómo hacer que estos migrantes puedan acogerse a nuevas políticas de adaptación? Adaptación física, porque ellos van a salir de su entorno físico, de su ecología, de su hábitat, a otro que no lo conocen y que va a tener efectos sobre su cuerpo, sobre su organismo, sobre su régimen alimentario, etc. Y también adaptación sociocultural, cómo ofrecerles un nuevo tejido social, cómo protegerlos a ellos, cómo hacer que estas personas puedan entrar a las ciudades con el menor costo posible. Y yo añadiría uno más, ¿no? El problema del impacto mental, porque muchos de ellos, ya habiendo recorrido tanto tiempo para poder ser migrantes y refugiarse en una ciudad, ya mentalmente ya no están tan sanos como estaban antes. Eso es lo que está pasando en el África. Todos esos migrantes refugiados que cruzan el Mediterráneo, ¿no? Que van hacia Europa, mentalmente están afectados. Han dejado su familia, no hay familias constituidas, fundamentalmente son varones, las mujeres quedaron ¿dónde? En sus comunidades campesinas, en sus comunidades indígenas, en sus tribus. Es una disrupción enorme. Entonces hay que estar preparados para ver. ¿Quién conoce todo eso? Felizmente que tenemos en la antropología una disciplina que puede hacer el seguimiento de la familia, de la comunidad, los valores culturales, qué es lo que se pierde, qué es lo que no se pierde, los instrumentos de labranza que tienen que ser abandonados para poder entrar a esta travesía desconocida sin saber cuáles van a ser los resultados de esta travesía. Todo eso felizmente conocemos y creo que esa es la conclusión, con eso quiero terminar, ¿no? Indicando que no hay mejor manera de hablar sobre antropología aplicada que poner la investigación científica al servicio de estas personas. Nosotros podemos hacer. Creo que estamos en condiciones conceptuales, teóricas, porque los grandes antropólogos clásicos nos han dejado una herencia extraordinaria, ¿no? De ser tan sensibles con estas poblaciones. Tenemos la metodología de seguimiento, historias de vida, ¿no? Estudios de casos, de personas, etnografías que nos puedan delatar la suerte de cada uno de ellos, cómo llega, porque siempre son distintos, dependiendo del origen, de la comunidad de origen que vienen. Entonces, adaptación. Yo como antropólogo urbano he estudiado por tantos años los migrantes en Lima metropolitana, tanto a aymaras como a quechuas. Bueno, tenemos todo. Tenemos, creo que hay una beta en la que podemos contribuir. Con esto no quiero decirles, y que con esto quiero finalizar, todos nos vamos a convertir en antropólogos especializados en temas de migración climática. Simplemente decirles que creo que es una obligación moral y ética que como antropólogos, como estudiantes de antropología o como formadores de antropología, cualquiera fuese nuestra ocupación, podemos por lo menos tener en cuenta que está sucediendo todo esto con los migrantes climáticos y luego dar los conocimientos y hacer sentir al gobierno que evidentemente estamos en una situación en la que todavía podemos hacer mucho con nuestras investigaciones. Todavía podemos prever, reducir, mitigar algunos de estos efectos sobre las poblaciones
más vulnerables. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Altamirano. Interesante presentación que nos pone en el tapete un tema de palpitante actualidad, como se diría. A continuación, invitamos al profesor Carlos Eduardo Aramburu a dar su presentación sobre la antropología y las políticas públicas. El profesor Aramburu es un experto en políticas públicas desde hace muchos años y ha producido muchos artículos y libros sobre estos temas. Profesor Aramburu, por favor. Bueno, gracias. En primer lugar, agradecer a San Marcos por esta acogida pionera en los temas de ciencias sociales. Poca gente recuerda que la antropología como disciplina es anterior a la economía y la sociología en el Perú, con el maestro Valcárcel, que enseñó en esta casa de estudios. Agradecer también al Colegio de Antropólogos porque, y me voy a referir a él, creo que es un actor institucional fundamental para entender lo que pasa en el país hoy. Yo me voy a referir específicamente al tema de los cambios en lo que yo llamaría una transición de la mirada de la antropología aplicada a la antropología del desarrollo. Yo voy a tratar tres temas. Uno, el tema teórico, los nuevos paradigmas de cómo se entiende el desarrollo y el rol de la antropología en este tema. En segundo lugar, cómo está cambiando el contexto político institucional en el país a nivel global. Y tercero, las implicancias que tienen estos dos factores, el teórico y el contextual, para el ejercicio profesional de nuestra especialidad y qué implica esto desde el punto de vista de la formación y el diálogo con otras disciplinas. Lo primero es, no quiero hacer una historia muy larga, Católica está publicando un trabajo que hemos hecho con Juan Adención y Norma Correa sobre la evolución de la antropología aplicada al desarrollo, en el caso peruano, empezando no solamente por MICO, sino por los programas de integración de la población de origen y la mirada que tenía Valcárcel del tema. Vale la pena recordar que Valcárcel dijo dos cosas muy importantes en los años 50, fue ministro de Educación, ustedes recordarán. Dijo dos cosas que me pareció muy interesantes, una muy aplicable y otra hay que entenderla en la época, ¿verdad? Primero dijo, se trata no de modernizar el indígena, sino de que lo indígena se modernice, planteando sus propios términos, que es un tema muy interesante, pero tiene que ver con una cosa que voy a conversar a continuación sobre el nuevo paradigma. Pero lo segundo que dijo, que es un poco revela también en los tiempos, dijo, solamente la aguda mirada del antropólogo puede determinar qué conviene o no que conviene a la población indígena. Hay todo un toque de arrogancia ahí, ¿verdad?, que hoy día hemos cambiado, porque sabemos que los indígenas felizmente tienen voz y organización propia y no le corresponde al antropólogo decir lo que le conviene. Entonces, quiero usar esas dos frases históricas del maestro Valcárcel con el respeto que se merece para entrar al tema. Primero, creo que los trabajos que se han hecho recientemente de la antropología francesa con Olivier de Sardin demuestran un nuevo paradigma que va de la antropología aplicada, localista, específica, concernida por el cambio local, al concepto de antropología del desarrollo, que tiene dos parámetros fundamentales a nivel teórico. Primero, el concepto de agencia. Y por agencia no me refiero a agencia de viaje, ¿verdad?, sino agencia es la capacidad que tiene el poblador, sea este indígena o no, de reinterpretar los programas de desarrollo. Hay múltiples investigaciones y evidencias que demuestran que una cosa es lo que el programa dice en el papel y otra cosa es lo que ocurre en la práctica. El ejemplo quizás más importante y contundente que hemos tenido, por lo menos en la época que me ha tocado vivir, fue la reforma agraria. Es bien interesante pensar cómo se concebía, cómo los militares concebían la reforma agraria, ¿verdad? Como un intento de modernización, economía de escala, venta hacia afuera, industrialización del campo. Esa imagen de la reforma agraria de Velasco Alvarado en 1968 no tenía nada que ver con la expectativa de los campesinos sobre la reforma agraria. ¿Quién ganó al final? Los campesinos. Se parcelaron las cooperativas. Casi no existen. La mayor parte de ellas está en la situación anímica. Y por supuesto, enfatizaron el tema del acceso individual, la comunidad, lo corporativo, pero de una mirada muy diferente a la que tenían los ejecutores, los pensadores, entre los cuales había varios sociólogos y muchos antropólogos, que inventaron la reforma agraria a su leal saber y entender. No voy a mencionar nombres porque son amigos míos, pero históricamente pueden ustedes encontrar quiénes lo hicieron y qué pensaban. Y esto me lleva al segundo elemento importante. Cultura tenemos todos. Y creo que ese es un tema de debate profundo que distingue las escuelas francesas y alemanas de la escuela americana e inglesa. Yo no creo que el futuro de la antropología sea solamente el estudio de las poblaciones indígenas y campesinas. Creo que el estudio
del pandillaje, de la corrupción, de lo que tiene en la cabeza un maestro policía, son parte de la antropología. Cultura tenemos todos. El tema de la investigación de antropología son los valores y los símbolos asociados a estos valores, cómo se traducen en conductas. En ese paradigma, entonces, o en esa propuesta, el segundo concepto innovador de la antropología del desarrollo es que no vas a estudiar solamente al campesino, al indígena, a la pequeña empresa o al estudiante. Hay que estudiar a la gente del cambio, porque ese también tiene cultura y valores. Hay que estudiar al político, al maestro, al educador, al médico, a todo aquel que interactúa. Y que esa interacción es tanto más compleja cuando los modelos mentales que tienen los beneficiarios, así llamados, y los interventores son diferentes. Agencia y agente son entonces dos dimensiones del nuevo paradigma del desarrollo que implica un reto en la antropología. No basta con estudiar el programa de crédito agrario, estudiando los campesinos que lo reciben o no lo reciben. Hay que estudiar también a la persona encargada de hacer el programa de crédito agrario. Temas de palpitante actualidad como el tema de la corrupción, el tema de la desconfianza, ¿verdad?, el tema de la violencia, son incomprensibles si no entendemos no solamente a la víctima, sino también al victimario. Tengo en la Católica un montón de alumnos que están haciendo estudios bien interesantes estudiando pandillas, por ejemplo. Pero no solamente estudian a la pandilla, estudian a lo que la policía piensa del pandillero. Porque el tema de la antropología es la interacción social, ¿verdad?, en base a valores compartidos o no. En salud tenemos una gran tradición, y les cuento un par de anécdotas porque siempre sirven para ilustrar, de la falta de comunicación entre el discurso del médico y el discurso del paciente. Hace muchos años para la OPS hicimos un estudio sobre hipertensión arterial, presión alta, ¿verdad? La presión alta es peligrosa, puede causar daño y puede causar la muerte por problemas cardíacos. Y trabajábamos con pacientes hipertensos, varones, en Villa El Salvador, y la pregunta que le hacemos con nuestro antropólogo era muy sencilla: ¿qué te dijo el médico? ¿Qué le has entendido al médico? Me acuerdo mucho, me dijo, el médico me ha dicho que yo soy hipertécnico. ¿Qué le dije? Hipertécnico, porque pienso mucho y por eso me duele la cabeza. O sea, lo hipertenso le entró por acá y le salió por acá. Pero más interesante que eso era el modelo mental de enfermedad. El modelo mental de enfermedad para el médico es que este señor tiene hipertensión porque está gordo, porque no hace ejercicio, porque está estresado, ¿verdad?, porque se preocupa demasiado. Es un modelo endógeno. ¿Y culpable de eso quién es? El paciente, que tiene que comer menos sal, tiene que hacer dieta, tiene que hacer ejercicio, tiene que estar más tranquilo. ¿Cuál era el modelo mental de enfermedad, de esa misma enfermedad, del paciente? Decía, yo estoy como estoy porque no tengo trabajo, me pagan poco, mi mujer me pone cuernos, mis hijos no me respetan, tengo 20 cosas. Un modelo exógeno. Si el médico le dice, oye, tienes que hacer dieta, bajar de peso, etc., ¿qué cosa hace el paciente? Le dice, el médico no tiene idea de lo que me pasa. Entonces, cuando hay dos discursos de interpretación de un fenómeno tan heterogéneo, la posibilidad de acción concertada es casi nula. Y ese yo creo que es un paradigma bien interesante de la antropología. Lo que tenemos que estudiar es esas contradicciones entre los discursos de los agentes de cambio y los discursos de los sujetos de cambio. Porque sin ese diálogo, en este caso la minería, ¿verdad?, sin investigar en qué radica la diferencia en los discursos y la comprensión, no podemos seguir adelante. Entonces, lo primero, como esto ya termino, es que hay una nueva mirada teórica en el tema de la antropología del desarrollo que tiene estos dos parámetros. Hay que estudiar la agencia, la capacidad de la gente de adaptarse, oponerse o innovar una medida política, una política pública, y en segundo lugar hay que estudiar tanto a la agencia como a la gente. ¿Qué implicancias tiene esto para el contexto político institucional? Tres cosas. Primero, hay un cambio notable en la capacidad de organización de las sociedades que siempre han estudiado la antropología, sociedades indígenas y campesinas. Yo estoy trabajando hace poco en la zona de Camisea con dirigentes machiganas de Quirigueti. Cada uno de ellos tiene 3 celulares, ha estado varias veces en Europa y tiene conexiones con 7 u 8 organizaciones internacionales. ¿Verdad? Nuestra idea del indígena o campesino aislado, analfabeto, desconectado, no existe. Otra anécdota para ilustrar el caso. Estábamos en Quirigueti y yo tenía que sacar datos de la posta de salud. Y me había olvidado el USB. Yo quería cargar todos los datos de mortalidad infantil. Y yo me dijo, no se preocupe, doctor. Aquí en la esquina de la feria consigue usted USB. Fuimos a una feria hecha también por colonos, en las cuales con un panel solar tenían todo conectado. Y le dije, ¿tendrá usted por casualidad en plena selva una feria de transeúntes? Venía en Pequepeque además. ¿Tendrá usted por casualidad? Sí, ¿de cuántos gigas quiere usted? Y me lo vendieron con la música de Juaneco, que había que borrarla, por supuesto. Eso es modernidad. Eso está cambiando. Y no podemos cerrar los ojos a ese cambio. El cambio que ha habido en el movimiento global de organizaciones indígenas, campesinas
y de grupos especiales es impresionante. Esta gente está conectada, tiene internet, está globalizada, ¿verdad? Por lo tanto, que el antropólogo pretenda hacer su voz y su intérprete, estamos fuera de onda. Vamos a plantear después, ya en el tema de implicancias políticas, el nuevo rol, a mi modo de ver, de la antropología del desarrollo, que es el de ser intermediario y facilitador, no un vocero de nadie, porque no tenemos esa autoridad. En segundo lugar, y nos pasa a todos los que trabajamos fuera del ambiente académico y no solamente académico, es que estamos condenados cada vez más a trabajar con otras profesiones. Ya el antropólogo ya no es el Tarzán que puede solo, ¿verdad? Tienes que trabajar con médicos, con ingenieros, con geólogos, con maestros, con educadores, que saben muy poco qué diablos es la antropología y para qué sirve. Lo primero que tienes que hacer es justificar tu propia profesión. Y voy a tener una propuesta, Javier, al respecto dentro de un momento. Entonces, el enfoque tiene que ser necesariamente interdisciplinario y multidisciplinario. Eso implica tener por lo menos un conocimiento básico de lo que las otras disciplinas plantean y piensan. Muchas de ellas con mucha arrogancia. Yo en mi vida profesional he trabajado mucho con médicos y los médicos son los chamanes del siglo XXI, ¿verdad? Como deciden la vida y la muerte, ellos saben todo y tú no sabes nada. Hasta que tú le muestras que todas sus recetas, sus observaciones no están funcionando. Otro ejemplo. Hicimos para el Banco Mundial un estudio muy interesante sobre el lavado de mano de agua, lavado de mano con jabón y agua, obviamente. Entonces, el Banco Mundial decía, pues es muy fácil. Ponemos jabón, ponemos agua y todo el mundo se lava las manos. La gente no se lava las manos. ¿Sabe por qué? Porque el concepto cultural de sucio es cultural. Entonces hicimos un estudio sobre qué es sucio. Y trabajé con un lingüista, un semiólogo, y hicimos un cuadro muy bonito, no hay tiempo de explicar en detalle, pero lo sucio está asociado no solamente al olor, sino al productor y a las condiciones. Un hombre borracho es muy sucio, parecido al chancho. Un niñito no es sucio. Entonces, si tú le cambias el pañal a un niñito como es un angelito, no te lava las manos porque su caquita es limpia. ¿Se acuerdan? El petróleo es sucio, cochinazo, porque es negro. Más contamina la S de un niño que cualquier petróleo. ¿Se acuerdan? Entonces, al médico explicarle esto, se le abren los ojos y dice, no puede ser. Sí puede ser. Porque no estás entendiendo el discurso del otro. Otro ejemplo rapidito, hace muchos años, en el 70, en el terremoto de Huaraz, todavía era estudiante, me tocó estar evaluando un programa de vivienda que se había hecho con CRIPSA, que era la institución del gobierno militar encargada de la remodelación de las viviendas. Y en Yungay, que lo habían reubicado, con gran oposición de la población, hay que acordarse, habían hecho unas duchas para hombres, con agua caliente, duchas con nadie las usaba. Típicamente el arquitecto, que era el señor Bustamante, me dijo, oye, esta gente que ignorante, que cochina, no quiere bañarse. Momentito. Vamos a entender por qué no quiere bañarse. Y me tocó ir al nuevo Yungay a ver las duchas para hombres. Entré a los baños y estaban llenos de flores, lechugas, todo. Se abría el agua caliente y crecían unas plantas maravillosas con las cuales mentir. ¿Por qué la gente no usaba las duchas en Yungay? Hablamos con la gente, lo que decimos es gente, lo que hace la antropóloga es acercarse a los y digo, señor, disculpe, las duchas no tienen divisiones y en el mundo andino, quien hombre que se vaya desnudo frente a otro hombre es homosexual. La noción de privacidad, la noción de vergüenza es cultural. Entonces, ¿qué cosa habían hecho? Los arquitectos habían puesto su modelo de baño, donde los hombres se vayan cada rato frente a uno, no pasa nada, ¿verdad? A un mundo andino en donde el valor de la vergüenza era diferente. Oiga, póngale divisiones a la ducha. Póngale cortinas, simplemente. Pero si no entiendes la diferencia en la cultura y en la percepción, en valores que tienen que ver con el pudor, entonces no entiendes y haces obras que no funcionan. Solamente para dar un ejemplo del tema de por qué es tan importante lo multidisciplinario. Y finalmente la complejidad. Si algo hemos aprendido en la antropología y en las ciencias sociales es que para todo problema hay una solución rápida, simple, barata y equivocada. Las soluciones son muy complejas. Cualquier programa que haya sido evaluado por nosotros o nuestros estudiantes, incluyendo juntos, por ejemplo, aparecen muchas dimensiones mucho más complejas. Y el estudio más interesante lo hizo el año 2002, si no me equivoco, 2003, Parayan, que es una antropóloga hindú, por encargo del Banco Mundial, que primera vez en su vida le pidió a un antropólogo que estudiara, bueno, ¿y qué cosa es la pobreza? No en términos de lo que el economista nos dice, que es un PBI o un gasto per cápita por debajo del costo de la canasta básica. Fueron a 125 países a ver con gente y decir, bueno, ¿y para ustedes qué es pobreza? Y aparecieron 5 dimensiones. Solamente una asociada con el tema material. Las otras 4 asociadas con temas culturales y de confianza. Inseguridad en el futuro, malas relaciones sociales, conflictividad y incapaz de predecir lo que va a pasar mañana.
O sea, la noción de pobreza que había sido reducida a un PBI per cápita o un gasto del hogar promedio aparecía con una dimensión mucho más compleja que tenía que ver con ¿qué? Con valores y con relaciones sociales. Una nueva manera de ver el tema. Y ese tema no lo puede trabajar un ingeniero y un economista, tiene que trabajar un antropólogo que entienda el tema de valor, que entienda el tema de confianza, que entienda el tema de valores. Entonces, la complejidad de nuestra tarea es cada vez mayor porque entendemos que el desarrollo no solamente es tener celulares, ¿verdad? No solamente es tener ingresos. Hay gente que vive muy bien y duerme muy mal. Si no tienes seguridad, si no tienes confianza, si no tienes red social de apoyo, no tienes desarrollo. Y eso como país es lo que nos está afectando. Termino. ¿Qué implicancias tiene todo esto para el ejercicio de nuestra profesión? Primero, la formación académica. Yo quiero ser muy autocrítico y voy a hablar de lo que conozco, que es mi Universidad Católica. Lo estaba calculando ayer. La Católica se creó, por lo menos en la especialidad de antropología, hace 50 años, con el paradigma de vamos a formar profesores para que sean profesores y otros que sean profesores, que sean profesores. Más y más y más de lo mismo. El mercado de trabajo en 50 años cambió totalmente. Hoy día el 90% de los egresados no son profesores, trabajan en desarrollo, en el gobierno, en empresas. Sin embargo, seguimos formando gente para que sea profesor. De los 113 créditos obligatorios que tenemos en la universidad, 5 de 113, menos del 5%, tienen que ver con temas de desarrollo. Entonces estamos formando desempleados futuros. O estamos formando capaz de responder a lo que el mercado requiere. Y con esto no quiero decir, y quiero ideologizar esto, que todos tenemos que ser aplicados, no. Pero quiero decir que tú no puedes hacer una carrera profesional que no tome en cuenta las demandas del mercado. Y el mercado no solamente es empresa privada, es gobierno, son comunidades campesinas, son alcaldes que también necesitan ese tipo de apoyo. Estamos equivocando nuestra formación profesional desde el punto de vista de contenidos. Segundo problema. ¿Cuál es nuestro rol? El rol profesional del antropólogo. Cada vez más es un rol de interpretador y de facilitador, de intermediario, de articulador. Tenemos que dejar de lado la arrogancia de los años 60, es decir, yo hablo por los indígenas porque ellos no pueden hablar, ya tienen voz propia, a veces más fuerte que la tuya. Y en segundo lugar, yo sé lo que les conviene y no es así. Lo que divide a un país es la falta de valores comunes. Por eso es que el diálogo es tan importante. ¿Y qué puede hacer la antropología? Facilitar el diálogo, entendiendo lo que tiene en la cabeza cada uno de los dialogantes. Por eso que la investigación es tan importante. Si no entendemos lo que la gente piensa, o cree, o teme, poco podemos facilitar el diálogo. El tema minero, seguro lo habéis discutido aquí, es clarísimo, ¿verdad? La manera de entender escasez, agua, desarrollo de una empresa frente a una comunidad campesina es absolutamente diferente. Tenemos que explicitar los modelos mentales, los discursos, los miedos. Y solamente una vez que está explicitado, y solo podemos hacer a través de la investigación cualitativa, podemos entonces plantear el diálogo. Eso está faltando como país para llegar a consensos básicos. Tercero, como implicancia, tenemos que tomarle importancia a lo que llamo el cliente interno, al ejecutor del cambio. Hay poquísimos estudios de antropología que relacionen, por ejemplo, el tema de la policía y la cultura. Los maestros, el tema de corrupción, el tema de los agentes del cambio, el tema de la iglesia. Es decir, una serie de agentes de cambio que están presentes en el campo, trabajando con poblaciones campesinas, indígenas y no indígenas también, en las cuales no tenemos idea de qué valores tienen en la cabeza. Y eso me parece fundamental porque entonces hay que entender no solamente al beneficiario final o el objeto final del desarrollo, sino también al intermediario. El estudio del intermediario me parece fundamental. ¿Cómo funciona un Ministerio de Educación? ¿Cómo funciona un Ministerio de Salud? ¿Por qué los médicos tienen tan poca efectividad cuando trabajan, por ejemplo, en promover parto institucional? Hay que entender, repito, los valores no solamente del beneficiario o el objeto final del desarrollo, sino también del cliente intermedio o intermediario. Tercero, la agenda es global. Los temas de antropología ya no se limitan solamente a la pequeña comunidad o a la pequeña aldea. Los grandes debates de valores y de cultura de los últimos 30 años tienen que ver con dimensiones, yo diría, antropológicas. Feminismo y género, por ejemplo. Tiene que ver con nuestra cultura. ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser una buena mujer? ¿Qué es ser un buen hombre? Los temas que tienen que ver con sexualidad y reproducción. Los movimientos homosexuales, los derechos de las formas alternativas. La sexualidad es profundamente cultural. No hay un solo curso de cultura y sexualidad en nuestra universidad. Ni uno. No sé si San Marcos lo habrá. Ojalá lo hubiera. Un tema fundamental para entender lo que pasó hoy día con el embarazo adolescente, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces yo creo que tenemos que empezar a mirar el tema de que las agendas son globales. El tema ambiental que Teófilo se ha referido con tanta claridad es un tema global. El refugiado ambiental no es un tipo que se mueve de un distrito a otro, se mueve de un país a otro. Miren qué pasa, como tú explicabas, del África hacia Europa. Hoy nos estamos llenando de españoles,
No son refugiados ambientales, son refugiados económicos, pero es la reconquista, ¿no es cierto? Hay que entender qué valores trae eso, qué implica eso desde el punto de vista del intercambio cultural. Y finalmente, yo quiero en esto terminar con una nota positiva. Creo que es bien importante que como especialidad y profesión fortalezcamos nuestras instituciones. Lo que distingue a un país desarrollado del que no lo es, no solamente es cuántos automóviles hay por persona, sino la fortaleza de sus instituciones. Y yo quiero aquí dar un reconocimiento a los decanos que nos han permitido hacer un colegio de antropólogos cada vez más sólido. Nuestro actual decano Javier Ávila, es bueno que ustedes lo sepan, no solamente ahora es el vicepresidente de los colegios profesionales del Perú, sino dentro de poco va a ser presidente del Colegio Profesional del Perú. Una primera tarea es explicarles a las demás profesiones qué diablos es un antropólogo y para qué sirve, ¿verdad? Para que nos respeten y nos entiendan y nos utilicen. Y en segundo lugar, y eso va a ser mucho más difícil, ojalá que en los próximos debates electorales se discutan temas de política cultural. Y eso nos corresponde a nosotros también. Yo pido que se integren al Colegio de Antropólogos, que ha tenido un trabajo de Godofredo González de sacarlo de la inopia y de la inexistencia, hacer ahora un colegio sólido con más de 1000 miembros y que es activo y que tiene que tener una voz en el debate nacional como profesión, pero también como preocupación del país. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Carlos Salvador Aramburu, muy interesante la presentación. Ahora invitamos al profesor Ralph Bolton, quien es un amigo del Colegio de Antropólogos y un peronista con larga data que tiene muchos trabajos de investigación, a que nos haga una presentación sobre sus experiencias de antropología aplicada en Perú. Como tú gustes, Ralph. Bienvenido. Buenos días. Es muy difícil seguir esos dos ponentes porque hablan con tanta pasión e inteligencia. Quiero felicitar primero y agradecer al colegio, especialmente sus dirigentes, por organizar este segundo congreso de antropología aplicada. Y debo anotar que por varias razones es para mí un honor estar aquí en esta institución de educación superior, porque es primero por el hecho de que es la primera vez que he tenido la oportunidad de conocer la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Segundo, porque esta universidad ha sido tan importante en el desarrollo de la antropología peruana. Y tercero, porque Alan Holmberg, de quien voy a hablar en esta ponencia, enseñó aquí durante los primeros años del programa de antropología y de su carrera. De antemano quiero anotar que mi presentación esta mañana es una obra bastante incompleta. Solamente voy a tocar algunos de los puntos importantes relacionados al tema, el título es el proyecto Perú Cornell en Vicos, éxito o fracaso, según qué criterios. Y espero que si me equivoque en algunas de mis interpretaciones, ustedes seguro que saben más que yo, me van a corregir. El proyecto de la Universidad de Cornell llevará a cabo conjuntamente con el Instituto Indigenista Peruano entre 1952 y 62 y constituye un hito en la historia de la antropología aplicada, como ustedes ya deben saber. A lo largo de los más de 60 años transcurridos desde su inicio, el proyecto ha sido materia de varias evaluaciones informales y formales, y sospecho en efecto que se ha escrito más acerca del experimento de Vicos que de cualquier otro proyecto de antropología aplicada en la historia de la disciplina. Y es con considerable inquietud que sumo mi perspectiva a las que ya figuran en la voluminosa bibliografía sobre Vicos. Me veo, sin embargo, movido a hacerlo por las recientes críticas y polémicas en torno al proyecto y a Alan Holmberg, su autor principal, tanto de parte de los participantes del proyecto como de sus detractores. En aras de la transparencia debo señalar que jamás yo participé directamente en el proyecto y que solamente visité Vicos en una ocasión, en compañía de algunos campesinos de Puno que estaban interesados en la realización de un tipo de proyecto semejante.
Pero soy amigo y colega de varios antropólogos que tuvieron una participación significativa en el proyecto, sobre todo el doctor Paul Dowdy, a quien podemos considerar como el guardián de la llama de Vicos, pero no debemos confundir eso con un lanzallamas, aunque cuando se sabe que de vez en cuando sí arroja algunos, cuando la ocasión se lo amerita. Conocí a la mayoría de los principales personas asociadas con Vicos, en una capacidad u otros, tanto sus partidarios como a sus críticos, William Mangan, Mario Vázquez, William Stein, Henry Dobbins y Alan Holmberg y otros. Holmberg fue en efecto quien presidió mi comité de grado, Graduate Committee, cuando ingresé al programa doctoral en la Universidad de Cornell en 1965. Fui a Cornell a estudiar con él, pero el destino intervino y Holmberg falleció a los 56 años de edad durante mi primer año de posgrado y no pude, por ello, trabajar con él. Fui en consecuencia formado por antropólogos que no estaban asociados con el trabajo de aplicación, pero mi conocimiento del proyecto de Vicos se remonta mucho más atrás, hasta al año 1960, cuando yo trabajaba en una tesis de grado de bachiller y referida a la reforma agraria de 1952 en Bolivia. Me encontré entonces con y cité a una de las primeras publicaciones que Holmberg hiciera sobre Vicos y que apareciera en Human Organization, la revista de la relativamente joven Society for Applied Anthropology. En 1962 yo postulé al Cuerpo de Paz y fui aceptado para su programa en el Perú. La preparación de nuestro grupo la llevaron a cabo Holmberg, sus alumnos y asociados en Cornell. Ahí no solo aprendí más sobre el proyecto de Vicos, sino que además conocí también a investigadores peruanos y estadounidenses que tenían cierta participación en el proyecto, entre ellos Carol Richards, Abner Montalvo y otros. Como voluntario del Cuerpo de Paz me he involucrado en un proyecto en el altiplano peruano que tuvo como modelo a varios aspectos de la experiencia de Vicos, proyecto que fue diseñado por el ingeniero agrónomo Hugo Contreras, quien también fue formado por antropólogos asociados con Vicos, en especial por Mario Vázquez. Mi interés por la antropología aplicada en los Andes perduró a lo largo de mi carrera, tanto durante mis primeros años, como a lo largo de la última década. Y en 2006, Tom Greaves, la última persona que recibiera su doctorado con Holmberg, y yo decidimos organizar una sesión sobre antropología aplicada en el Perú para la reunión de la American Anthropological Association. La idea original no era ocuparnos específicamente sobre el proyecto Vicos, sino más bien para examinar la antropología aplicada a partir de él, puesto que en el Perú Vicos es considerada la línea de base de rama de la disciplina. Resultó, sin embargo, que la mayoría de las ponencias presentadas en el simposio se ocupaban de Vicos. Algunos de ellos obras de los participantes y otros de sus críticos. Estas ponencias fueron publicadas simultáneamente en inglés y en castellano. Como editores, Tom y yo, junto con Florencia Zapata, dimos, claro está, carta blanca a los autores y no hicimos ninguna evaluación del contenido de los capítulos, que era tal vez un error. Aquí son los libros en castellano y en inglés. Dado la controversia generada por esas contribuciones, lo que incluye un reciente artículo en Anthropology News, quisiera ocuparme ahora de algunas de las cuestiones que fueron planteadas. Lo hago además porque durante los últimos años que he ido colaborando con antropólogos peruanos, sean de la rama aplicada o no, fui descubriendo que tienen muchas ideas equivocadas con respecto al proyecto.
Y me enteré así de que en las universidades peruanas la postura predominante que se enseña es que el proyecto BICOS tuvo un resultado adverso. Surge así esta pregunta: ¿el proyecto BICOS fue un éxito o un fracaso? Para responder a ello debemos especificar los criterios de los cuales hacemos la evaluación. Debiera resultar obvio que establecer el éxito o el fracaso de un proyecto es algo que solamente puede hacerse en función a cuáles fueron los objetivos de este proyecto. Sería absurdo juzgar un proyecto a partir de las metas que alguien cree debieron haber sido su objetivo. En BICOS, Alan Holmberg y su equipo buscaron diseñar e implementar un proyecto de desarrollo comunal integrado, en cuyo marco fuera posible ocuparse simultáneamente de múltiples aspectos de la cultura. Entre estos aspectos figuraban el desarrollo agrícola, específicamente la introducción de tecnologías productivas modernas, oportunidades educativas y el acceso a los servicios médicos occidentales. Sin embargo, la situación en BICOS incluyó objetivos adicionales referidos a su condición como hacienda, en la cual los residentes eran campesinos sin tierra y sin derechos, a los cuales entonces se conocían como indios. Los bicosinos estaban obligados a trabajar para el dueño o arrendatario de la hacienda varios días de la semana a cambio de derecho a vivir en la tierra y cultivar algunos pequeños campos. Ese arreglo, como saben, era común en los Andes peruanos en la década de 1950 y se aproximaba bastante a un sistema tipo feudal. El PCP logró arrendar y operar la hacienda con miras a ayudar a los campesinos a que la compraran y emprendieron un curso que mejoraría su condición de vida, además de integrarles a la sociedad nacional peruana como personas libres. Al examinar las críticas hechas al proyecto, no hay ninguno que afirma que el PSP no alcanzó la meta de liberar a los campesinos del sistema de la hacienda. Se objetaba en la forma en que se hizo, pero nadie sostenía que no hubiese alcanzado dicho objetivo. Algunos acusaron al proyecto de ser paternalista porque este introdujo el autogobierno gradualmente y no de golpe, por razones que tenían que ver con la preparación de la dirigencia en la comunidad, así como con la conservación y el incremento del ingreso mediante la mejora de la producción. La crítica más grande es, sin embargo, que el proyecto no logró resolver el problema de la estructura de la tenencia de la tierra en todo el Perú. Resolver los problemas de una comunidad en esencia no bastaba, puesto que no reestructuraba el sistema agrario a nivel nacional. Ahora bien, esto equivale a sostener que el Underground Railway, no sé si algunos conocen qué cosa era el Underground Railway, era un sistema secreto de liberar esclavos en Estados Unidos antes de la liberación de 1860 y tantos, ¿no? Entonces, es decir, que el Underground Railway fue un fracaso por no haber liberado a todos los esclavos en todo el mundo, ¿no? Entonces, a veces se sostiene que a los indígenas le habría convenido más esperar un cambio revolucionario que aceptar la liberación inmediata de su servidumbre. Dado que ningún cambio revolucionario que predecible se ha visorado en ese entonces, debemos considerar por ello que esta crítica cuenta con la ventaja de toda mirada retrospectiva y que no tiene en cuenta el contexto de ese entonces. Pero resultó claro está que una junta militar revolucionaria tomó el poder en 1968 y que en 1969 implementó una amplia reforma agraria que efectivamente abolió el sistema bajo el cual BICOS había operado. Si queremos sostener que el proyecto debió hacer algo más que liberar a unos cuantos centenares de indios, entonces debiéramos preguntarnos si acaso no cabe la posibilidad de que haya contribuido más bien a la formulación de la política que derivó al sistema de hacienda.
Tenemos varias razones para pensar que es posible que se haya tenido un papel en el diseño de la reforma agraria. En primer lugar, el proyecto Vicos brindó un ejemplo de lo que podía suceder de aplicarse esta reforma. En la mayoría de dichas reformas, la producción sufre, por lo menos durante los primeros años. Ese no es un resultado, pues, eso no es un buen resultado, pues hay una creciente población urbana a la cual se debe alimentar. En Vicos la producción de papa creció. En segundo lugar, el caso de Vicos fue bien conocido en todo el país. La prensa le prestó atención y los académicos, o al menos los antropólogos, estaban al tanto. El proyecto fue objeto de artículos en la prensa popular peruana, como también internacional, entre ellos Reader's Digest, y se transmitió un documental. Esto formaba parte del diálogo más amplio que se venía dando en torno de la reforma agraria, para que ese entonces ya era ampliamente reconocido como algo necesario y se tenían como antecedentes a las reformas agrarias de México, Bolivia y Japón. El último de Japón, instituido por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos después de la guerra para reestructurar el poder en ese país. La reforma en Bolivia tuvo lugar aproximadamente al mismo tiempo que PCP se iniciaba. En efecto, el proyecto era tan conocido que es posible que toda esa publicidad haya sido la que generó la idea de que el proyecto Vicos debió haberle dado fin al sistema de hacienda. Se le describió como un milagro, lo que desde la perspectiva dominante de las clases medias y altas peruanas era algo medida cierto, puesto que se consideraba que los indios eran miembros atrasados e inútiles de la sociedad, y en algunos casos que apenas si eran humanos, por lo que se trataba en dicha forma. De modo que pensar que los indios podrían llegar a ser ciudadanos productivos integrados a la sociedad nacional era una idea revolucionaria. En tercer lugar, ¿a quién llamó la Junta Militar para que participe en la reforma agraria cuando la puse en marcha? Nada menos que Mario Vázquez, uno de los creadores del proyecto y encargado del proyecto, y alumno de Homburg. Vázquez pasó a ser director de comunidades en el gobierno de Velasco. Al mismo tiempo, Carlos Delgado, otro antropólogo de Cornell, se convirtió en uno de los principales asesores de Velasco Alvarado. Si dieron buenos mensajes respecto a cómo llevar a cabo la reforma agraria o no, es otra cosa, que resulta irrelevante para el éxito o el fracaso del proyecto, el cual llegó a su fin en 1962. Personalmente me parece que no siguieron lo suficiente al modelo de Vicos, lo que creó problemas en la reforma agraria de 1969. Fueron, por ejemplo, más paternalistas de lo que jamás se fue en el caso de Vicos. En todo caso, me parece que es absurdo no reconocerle al proyecto Vicos que tenía algún impacto sobre la eventual reforma. Y sean cuales fueran sus efectos, nadie puede negar que la reforma agraria de 69 le quebró el espinazo al sistema de hacienda, lo cual resulta un gran logro, sea cual fuera el punto de vista desde el que se lo mire. El poder de la élite rural se vio severamente degradado a lo largo y ancho de los Andes. Habiendo dicho esto, debo precisar, sin embargo, que no estoy afirmando que Vicos haya sido la principal influencia detrás de la decisión de llevar a cabo una medida que gobiernos reformistas anteriores ya habían intentado efectuar, solo para verse obstaculizados por las fuerzas de la oposición. No cabe duda alguna de que las tomas de tierras que se produjeron en la década de 60 mostraron que la amenaza de una gran convulsión era real y que la decisión de efectuar la reforma agraria probablemente se vio influido más por dichas actividades como Hugo Blanco en la convención. Pero Vicos sí mostró que un cambio progresista pacífico era posible. Otras de las principales metas del proyecto era el estudio de la comunidad y del área circundante del Callejón. Sobre este punto tampoco no necesito más que señalar que en Vicos se hicieron más estudios sobre esta comunidad
que cualquier otro en los Andes. La bibliografía producida por los investigadores asociados con el proyecto es enorme. Todo y cada uno de los aspectos de la cultura vicosina fueron explorados. Y como parte de esta productividad, un objetivo importante era la formación de antropólogos. El número de estos profesionales, tanto peruanos como estadounidenses, que hicieron trabajo de campo en Vicos es enorme. Hay una lista de todos estos. Y entonces, al revisar las críticas hechas al proyecto, llegué a la conclusión de que ellas no iban dirigidas tanto al proyecto mismo, puesto que este en general alcanzó su objetivo, y que más bien lo que las provocaba era su concepción misma. Se trata de una objeción al trabajo realizado al nivel de la comunidad local en lugar del nivel de las políticas que afectaría a todo el país. En cierta medida, esta es una objeción a la realización de todo intento de promover un cambio progresista pacífico en lugar de una acción revolucionaria. En cuanto tal, se le considera una distracción y un simple paliativo. En otras palabras, se trata de la cuestión de la ideología que afecta la interpretación de Vicos. Ha quedado claro, también en claro que además de las cuestiones ideológicas, los conflictos y rivalidades mezquinas que tuvieron lugar dentro de la misma comunidad antropológica en el Perú también contribuyeron a las críticas sobre el proyecto de Vicos. Por ejemplo, para algunos Mario Vázquez fue un pionero de la antropología aplicada, para otros era un indiecito presuntuoso. Y no voy a meterme en esas cosas porque no queremos reiniciar esos problemas del pasado en la disciplina en el Perú. Bueno, ya voy a pasar por... Hay otros motivos que ya tenía una evaluación negativa. Después de Vicos, por supuesto, como saben ustedes más que yo, cambió la idea de qué se debe hacer la antropología en el Perú, y ya empezó a ser más etnohistórica, bueno, había otros temas que la gente quería seguir, igual como en Estados Unidos también después de la Segunda Guerra Mundial, muchos querían ya reorientar, dejando de lado cosas de aplicación y retornar a sus estudios y hacer cosas a otro nivel. Bueno, también hay muchas críticas de Holmberg, y uno de esos apareció en un libro donde se llamaba El error de Holmberg, que era que durante sus estudios de los Sirionó en Bolivia no había tomado el contexto del tribu, que dejaba de lado que ellos tenían algunas conexiones, pero ese puede criticar a casi cualquier antropólogo de esa época, que estaban acostumbrados a estudiar comunidades aisladas y otras cosas. Entonces es una crítica que no tiene mucha importancia, creo. Pero el más persistente y vehemente de los retractores está incluido en nuestro libro, desgraciadamente. Y es por el doctor Eric Ross, quien ha venido llevando a cabo una cruzada anti-Vicos durante casi 2 décadas. Ross nos lleva de los Sirionó al proyecto de Virú, de Holmberg, junto con otros. Él era parte de un equipo grande. Y critica mayormente a Holmberg porque no había publicado todas las cosas que prometía sobre Virú. Ahora yo diría que yo, que ya he vivido 20 años más que Holmberg, no he publicado todas las cosas que yo he estudiado todavía. Y yo diría además que un antropólogo que al final de su vida no tiene muchas cosas que no ha publicado no es buen antropólogo, porque no tiene suficientes datos de valor. Entonces eso también podemos descartar, esa crítica. Pero la otra crítica es que Vicos era parte
del colonialismo, imperialismo yanqui, y él trata de vincular la gente que estaba metido en el proyecto con las agencias así de Estados Unidos que estaban ayudando a la política posguerra en el mundo, que todos sabemos que era anticomunista. Entonces es una crítica que es tan obvia que casi no vale la pena decir. Lo único es que la manera en que la hace es de no proveer evidencia, sino alegaciones de contactos. Entonces, por ejemplo, él dice que todas las fundaciones grandes de Estados Unidos están también metidos en eso. Entonces Nikos tenía algunos fondos de varias instituciones, varias fundaciones, y la idea es que por lo que han recibido ese dinero seguro eran agentes así del imperialismo. Bueno, uno puede jugar este juego, es muy fácil jugar este juego, porque yo también he mirado las finanzas de este señor Ross, y él tenía dos grandes fondos de la Fundación Guggenheim, y esa fundación, el fundador de esa fundación era amigo de unos de los peores políticos y autoridades en Estados Unidos, como J. Edgar Hoover, Joseph McCarthy y un montón. Entonces es muy fácil decir que uno que ha recibido fondos, y de repente puedo decir que también deben tener algo ustedes aseguran un Fulbright o cualquier cosa. Entonces yo creo que casi nadie está libre de esta acusación de ser agentes del imperialismo, ¿no? Bueno, yo conocía el ataque a algunos de mis profesores que eran en Massachusetts Institute of Technology, que también sí tenía influencia en el gobierno de Kennedy, pero yo no tengo duda que lo que motivaba a ellos no era tanto la política de Estados Unidos, bueno, sí la política, pero no en los sentidos más malos, sino esa era la época de la independencia de los países en África, y querían ver esas sociedades que pueden prosperar, mejorar sus condiciones de vida. Entonces las intenciones yo creo que no eran así tan malévolos como Ross indica. Yo creo que de repente mi tiempo ya está. Voy a seguir a mis conclusiones, creo. Hay muchas otras críticas que podría hablar, pero esas últimas conclusiones es que a mí me parece que cualquier ONG que trabaje en comunidades ahora se sentiría orgulloso de haber alcanzado lo que se logró en Vicos. Ustedes que trabajan en ONG ahora saben que difícil es a veces tener logros, y en Vicos sí había logros. Y si vamos a juzgar a Vicos, también debe ser en el contexto de una comparación con lo que hicieron otros. Había otra crítica, por ejemplo, que favorecía a los más acomodados en Vicos, que los pobres no han beneficiado tanto como los más ricos dentro de la comunidad. Ese es un problema en cualquier proyecto de desarrollo, que los más acomodados en una comunidad tienen más oportunidad para aprovechar lo que les ofrece, ¿no? Entonces, eso es una cosa, pero no particular a Vicos. Cuestiones de género. También dicen que no han resuelto problemas de inegalidad entre los sexos, pero el contexto también es los años 50 y 60, ¿no? Entonces no podemos juzgar desde ahora. Y además, uno que trabaja en las comunidades tiene que verse entre
promover una idea de afuera de igualdad de género y costumbres locales. ¿Y cómo se resuelve? Imponer nuevos pensamientos en cuanto a eso y al mismo tiempo respetar lo que la comunidad misma dice. Entonces, ese también es muy fácil esa crítica, pero uno tiene que ponerlo en contexto. Bueno, es cierto que Vicos no resolvió el problema de pobreza en los Andes, ni ha hecho ninguno otro ha resuelto los problemas de la pobreza. Y si alguno de ustedes tienen la idea de cómo se puede hacer, yo estoy listo para escuchar cualquier, porque nosotros que trabajamos en el campo sabemos que difícil es hacer un proyecto que realmente va a mejorar. Finalmente, la importancia de esto es que yo creo que los principios del proyecto de Vicos son válidos hoy día. Que eso es lo más importante, que el tipo de desarrollo, dejando de lado de expropiación de hacienda, pero lo de la forma de hacer desarrollo de comunidades, los mismos principios tienen valor hoy día. Y eso es lo más importante, creo. Para concluir, se sabe que criticar es fácil y los antropólogos de Siria o de oficina son muy buenos en formular críticas. Pero creo que vale insistir en preguntar lo que ellos mismos hacían para que era mejor y que haya impactado en forma beneficiosa y directa a la vida de la gente en las comunidades. No de alguna manera abstracta, pero en forma concreta. Creo que es nuestro deber como antropólogos aplicados aplicar nuestros conocimientos para resolver los problemas humanos, reducir el sufrimiento humano y aumentar el bienestar de nuestros pueblos. Gracias. Muchas gracias, profesor Dan Bolton, por tan interesante presentación. Hemos tenido esta mañana una mesa de lujo. Realmente ha sido un privilegio escuchar a tres profesores con tanta claridad y tanta profundidad de pensamiento. Tenemos 15 minutos para preguntas, por favor. Yo les pediría que, para poder aprovechar al máximo esta mesa, hacer preguntas concretas y específicas levantando la mano, por favor. Preguntas concretas, por favor. Por favor, indique para cuál de los ponentes es la pregunta. Buenos días con todos, profesora Miranda. Justamente soy una refugiada climática, como usted mismo menciona. Vengo del desierto, vengo de la comunidad campesina de Arequipa. Justamente es una parte muy similar a África. Estoy en la provincia de Carabalí, en el departamento de Arequipa. Nosotros justamente, a diferencia, producimos agua en el desierto, ya que justamente las neblinas suben y los árboles son los que captan la neblina y le roban a la neblina el agua, y esa agua es la que va a través de la tierra y vivimos de los pluviales. Pero lamentablemente, justamente por el cambio climático, ahora estamos pasando los problemas de sequía. Nosotros nos dedicamos a lo que son vender los pastizales, el recojo de la tara, el olivo también en mínima calidad porque no tenemos la suficiente agua. Nosotros tenemos agua para la agricultura cada 2 meses mediante pluviales. El agua por consumo, cuando hay sequía, 1 hora interdiaria, y cuando hay lluvia, 1 hora diaria. Ahorita estamos pasando justamente penurias, no tenemos el agua suficiente, y nuestra forma de solucionarla es justamente los atrapanieblas. Esta técnica viene de África, de Omán, luego a Chile, a Iquique, y de Iquique llega a Arequipa gracias a la tecnología, gracias a la UNSA que llegó con esa tecnología. Gracias a esas atrapanieblas hemos sido famosos por esta técnica.
Hicieron el proyecto de $1,5 millones también en Arequipa, pero lamentablemente los biólogos se olvidaron de la parte social. No hubo el equipo de una línea interdisciplinaria para que puedan empoderar a la gente y poder hacer este proyecto sostenible. Lamentablemente mi población no es sostenible, ellos no saben la riqueza que tienen. Yo he regresado hace 7 años a Arequipa, he nacido allá pero me quedé en Lima, y ahora he regresado a mis orígenes y ahora soy antropóloga, historiadora y todas las otras disciplinas en forma autodidacta, y soy la voz de ellos viniendo justamente a las universidades para ver la ayuda que nos pueden dar como ustedes, como instituciones y en general todas las instituciones del país. He ido a muchas instituciones, bueno, ahora mi estrategia es las universidades y ver de qué manera, como usted ha mencionado, que hay una serie de redes internacionales que pueden ayudarnos a mitigar este tipo de cambio climático. Ellos también, bueno, el gobierno lamentablemente no nos ha tomado en cuenta con este propósito de ver la forma de construir más atrapanieblas, porque también somos un área de conservación privada. Somos una comunidad campesina privada y no tenemos el apoyo del gobierno, ya que solo lo tienen las áreas naturales protegidas. ¿Y nosotros qué? Les digo, estamos en el medio, estamos justamente en el kilómetro 600, lejos de Lima y de Arequipa, olvidado del mundo. Pero tenemos algo especial. Justamente nuestro ecosistema es muy similar a Namibia en África, ya que somos una parte de África que se quedó en las partes de Sudamérica cuando se divide la Pangea y se forman los continentes. Tenemos el mismo ecosistema y le robamos a la neblina el agua. Y la gente que vivía en la zona de Arequipa, que eran los pre-incas y incas, eran excelentes ingenieros hidráulicos. Ellos sabían muy bien manejar el agua. Y yo justamente puedo descubrir después todos los acueductos y toda la riqueza que ellos tenían. Debajo de cada árbol hacían una pequeña represa de piedra. Y justamente lo que quiero y que pido justamente es que nos ayuden a poder poner en valor todas esas andenerías que tenemos, todos esos acueductos y ver la forma de construir más atrapanieblas, 1000 atrapanieblas con todas las universidades y todas las disciplinas. Porque hay temas de investigación para todas las disciplinas. Han venido a Arequipa gente de la Universidad Complutense, de Princeton, de Colegio. Y a nivel nacional nadie. Si pudiera concretar tu pregunta. Bueno, mira, mi pregunta es eso. Usted me dice que hay una serie de redes que nos podrían ayudar. Lo único que nos falta a nosotros es fortalecer las capacidades de la gente, de mi comunidad, para poder elaborar los proyectos y de esa manera trabajar en conjunto con tantas instituciones internacionales que nos podrían ayudar a repotenciar toda la riqueza cultural, natural. Ok, muchas gracias. Tenemos tiempo para unas 4 preguntas más. Les agradecería que sean muy concretos en sus preguntas y mencionen a cuál de los ponentes va dirigido. Muchas gracias por la oportunidad. La pregunta va dirigida al doctor Aramburu. Si bien es cierto, en la actualidad la antropología presenta retos y desafíos, pero frente a ello, en la actualidad existe encuentros y desencuentros en la comunidad antropológica a nivel nacional. ¿De qué manera fortalecer la institucionalidad de la antropología en el Perú y cuáles serían las estrategias para visibilizar el rol de los antropólogos? Muchas gracias. Agradezco a los panelistas sus brillantes exposiciones y también quisiera, repartiendo las preguntas, dirigir una al profesor Bolton, en la medida en que no voy a explayarme, solamente quiero, si él pudiese hacer una comparación entre lo que significó el proyecto de Vicos como un proyecto adelantado para lo que pasó después con otras cosas como la reforma de las tierras y todo esto. ¿Qué otro proyecto, digamos, hoy en día podría ser visible en el Perú o en el mundo que pudiera comprender estos problemas de cambio climático, por ejemplo, que pudiera involucrar situaciones institucionales de un pueblo para que reflexionen sobre su problemática y logren su liberación en relación a su problema? Por ejemplo, tenemos tantos problemas como en el caso del cambio climático, pero no se ve un proyecto que pueda anunciar a su población una propuesta que se anticipe y que sea de convocatoria en general para que nos enseñe qué podemos hacer. Una última pregunta concreta, por favor. Muchas gracias. Con respecto al doctor Aramburu, menciona el doctor que antes el antropólogo se consideraba el Tarzán que podía hacerlo todo. Al respecto, el doctor Aramburu, evidentemente hoy día esa exigencia la
interdisciplina, la multidisciplina, la intradisciplina. Es decir, un trabajo integral del antropólogo con el médico, el farmacéutico, el profesor, el sociólogo, el filósofo. Mi pregunta concreta, doctora Aramburu, es cómo se va a lograr en nuestro país esa integración de las diversas profesiones. Me indican en la mesa que hay tiempo para 2 preguntas más. El Por colega favor. Heider y el profesor Elías Guimaya, por favor. Bueno, a felicitar por las exposiciones brillantes que nos hacen los amigos colegas. La pregunta es, en este nuevo contexto de la sociedad y de la globalización, como se dice, bueno, en las comunidades tan apartadas, la gente tiene televisión por cable, tiene los celulares, etc. Entonces, en estos tiempos, ¿cómo algunas pautas de cómo hacer antropología aplicada? ¿No? Creo que son retos que tendríamos las nuevas generaciones jóvenes que están incursionando en este tema. Colega Elmer. Sí, para el doctor Altamirano, preguntarle en concreto cuál es el estimado de los migrantes climáticos aquí en el Perú y de qué zonas geográficas estamos hablando. Me imagino que es sobre la zona altoandina, la Amazonía también. Un poco más de precisión sobre eso, gracias. Ok, muchas gracias por las consultas. Le vamos a dar en el siguiente orden, primero al profesor Altamirano, luego al profesor Aramburu y finalmente al profesor Rasco para responder. Me alegra mucho la propuesta que nos hace la compañera. En verdad, nunca antes hemos escuchado a alguien que diga soy migrante climático. Y esto va a ser, ya es y será mucho más en adelante. De manera que yo te voy a dar mi correo electrónico, te voy a vincular con todas estas instituciones que están propiciando este documento y que esperamos tengan eco en la reunión, en la cumbre de París, ¿no? Vamos a tener una reunión antes, en septiembre, para poder afinar mucho más, ¿no? Y hacer que todas estas voces del mundo, no solamente investigadores, sino los mismos actores, las mismas organizaciones que están sufriendo todo esto, sean parte de esto, ¿no? Especialmente las mujeres. Una de las grandes conclusiones sobre el impacto del cambio climático sobre la población es que las mujeres son las que están recibiendo el mayor impacto. ¿Por qué? Porque ellas se quedan en la casa, tienen que alimentarse, tienen que proveerse del agua, etc. Entonces, ellas, felizmente que en el Perú ya hay grupos de campesinos, campesinas que están tomando en cuenta. Muchas veces el hombre está fuera de esto, está en las minas o se va a las fiestas. La mujer se queda en la casa, entonces ella es la que mejor monitorea el impacto del cambio climático. De tal manera que vamos a... La segunda pregunta, sí, Mercedes, es cierto, y también quiero conectarlo con la tercera. No tenemos información. A veces me considero como un llanero solitario, tratando de hacer investigaciones y hacer que esto se tome en conciencia, porque todavía como no lo sentimos y no hay estadísticas, no hemos identificado dónde están, cómo están, quiénes son los que sufren más, etc. Parece invisible esto. Yo lo que quiero es visibilizar. La primera tarea, el próximo censo debe tener un rubro que diga cuál es el problema, por qué migra usted y cuál es el tema del agua, la salud. La seguridad alimentaria, somos una población de más de 7.000 millones de personas y vamos a tener problemas muy serios por efecto del cambio climático. ¿Quiénes van a sufrirlo? Los africanos, los países tropicales como el nuestro, los países del Himalaya que además de los fenómenos naturales que están siendo impactados van a tener estos problemas, porque Himalayas y los Andes son muy similares, incluso los campesinos, los indígenas de Himalayas y los nuestros campesinos son muy similares. De manera que, es cierto, necesitamos más información. Una de las razones por qué escribí este libro último fue eso. Y voy a seguir escribiendo. Yo estoy jubilado de la Católica, pero no jubilado de seguir pensando, investigando
recorriendo el mundo, yendo a las agencias internacionales para ver cómo es que esto puede hacerse sentir, y que a mí me da mucha pena que en el último COP en Lima no se habló de esto, no se habló, sabiendo que somos el quinto o sexto país más vulnerable a los impactos del cambio climático, y sabiendo que tenemos la costa peruana, que es un desierto que se alimenta del 80% de los glaciares, que ya han perdido el 40% de su masa. Tenemos todas las evidencias. Aún así, seguimos todavía un poco, y yo espero que ya en París pueda haber no solamente visibilización, sino una decisión política que exijan a los países, especialmente ricos, son los que contaminan más en el medio ambiente. No solamente este fondo verde de 100 mil millones de dólares que hasta el año 20 debe invertirse para mitigar el cambio climático, sino para proteger la integridad, la salud de estos migrantes climáticos que no están dentro de la Carta de Naciones Unidas. Bueno, la pregunta que hizo sobre qué se puede hacer, ¿no? En cuanto a comunidades afectadas de cambios climáticos, yo creo que sí, lo principal sería identificar en el país estas comunidades más afectadas, que van a ser más afectadas, y después, a manera de BICOS, formar equipos para ir a esas comunidades y trabajar con esas comunidades para ver soluciones locales, si hay. De repente no hay, ¿no? De repente todos van a migrar, pero de repente también buscando con ellos mismos puede encontrar otras soluciones para que puedan seguir viviendo en el sitio donde están, ¿no? Y en esa tarea el modelo de BICOS puede funcionar muy bien. Y no solamente esas comunidades afectadas por cambios climáticos, eso se puede hacer en cualquier comunidad que quiere progresar, ¿no? Y estamos haciendo en Puno, tenemos un buen modelo, yo creo, lo que estamos haciendo en 14 comunidades allá, trabajando intensamente con los dirigentes y la gente y viendo sus necesidades y cómo podemos apoyar en alcanzar las metas que ellos tienen. Entonces, por eso yo digo que el modelo de trabajo de comunidad sigue lo mismo como se hizo en BICOS. Bueno, yo no me quiero cooperar con Ralph Walton porque es un querido amigo, pero sí creo que hay críticas a BICOS que hay que tener en cuenta, ¿no? En primer lugar, yo creo que sería imposible no haber aprendido algo en 60 años, ¿verdad? BICOS hizo 60 años y hemos aprendido muchas otras cosas en términos de complejidad. Es cierto lo que dice Ralph de que nunca debió pensarse en BICOS como un tema de política nacional. ¿Cuántos BICOS habría que tener y cuántas universidades para resolver el problema rural en el mundo andino? Y creo lo que BICOS sí demostró que era factible la modernización democrática y que las poblaciones campesinas no eran irremediablemente olvidadas en el pasado, que era un poco la hipótesis que había en esa época de que el niño no podía hacer desarrollo. Pero hay otras cosas que hemos aprendido, no solamente el tema de género. Una cosa que BICOS hizo y responde a la doctrina Truman, que básicamente es la tecnología como el tema de cambio, ignoró todo lo que era la biodiversidad y el conocimiento de lo que son los cultivos tradicionales. Había que introducir cultivos modernos para crecer en el mercado. Miren, Jane Isbell hizo un trabajo en BICOS hace un par de años donde conversó con los nietos, creo que ya son de los comuneros, y ellos dijeron, oye, mi papá nativa, mi papá tradicional, esa no le dieron importancia. Claro, lo que dice Ralph es cierto. Una vez que tú miras una cosa, se puede ir y después aprendes, ¿verdad? Pero hay que aprender de BICOS. BICOS no está ni para endiosarlo ni para criticarlo, sino para saber qué funcionó, qué no funcionó y adaptarlo. Con eso paso a las 3 preguntas muy interesantes que me han hecho, que son muy complejas, rápidamente, ¿verdad? Yo creo que algo que la sociología y la antropología nos enseña es que es importante una dimensión un poco etérea de la vida social, que son las instituciones. Y algo que define un país desarticulado es que sus instituciones son débiles. Miren ustedes a los partidos políticos, el Poder Judicial, por donde lo miren, las instituciones peruanas son débiles, son arbitrarias, se hace lo que se quiere. Bueno, mirémonos el ombligo un rato. ¿Qué fuerza institucional tenemos nosotros como comunidad antropológica? Yo creo que eso es muy importante.
hay que defender, fortalecer, y yo quiero agradecer no solamente a Javier, sino a 4 decanos que hemos tenido que han trabajado muy duro, sin ningún incentivo, para hacer de nuestro colegio de antropólogos una entidad fuerte. No solamente porque tengamos un colegio, sino porque ese colegio tiene un rol social, varios roles sociales. Voy a ser muy breve. Primero, lo hemos conversado con Javier, tuvimos un debate hace como 6 meses con uno de los empresarios mineros más importantes, que fue Roque Benavides, y con Carranza, el ministro de Economía, y gracias a Javier me invitaron a mí, el grupo antropólogo, para hablar a ingenieros de una mirada de desarrollo. Y tuvimos una polémica muy interesante, con puntos en común y puntos, por supuesto, en discrepancia. Pero era interesante encontrar a un exministro de Economía y a un empresario minero tan importante, volteando la cabeza y diciendo, ¿verdad?, que el tema social y cultural es clave. Entonces, lo primero es fortalecer la institución con una agenda que va a ser factible, porque reitero, y eso es una muy buena noticia, creo que a partir de enero, Javier, que es nuestro decano nacional, va a ser decano de los colegios profesionales del Perú. De todos los colegios profesionales del Perú. Y es una buena oportunidad para que el colegio médico, de enfermeros, de ingenieros, de agrónomos, etcétera, entremos a un diálogo desde el punto de vista profesional. Lo segundo, y yo creo que es fundamental tomar la evidencia. La ventaja comparativa nuestra no es lo que tú crees, es lo que sabes. Y hay 2 temas de importancia nacional clave en el país hoy día, en el cual yo creo que la antropología tiene mucho que contribuir si la sistematizamos. El tema de la corrupción, ¿verdad? Y el tema de la inseguridad. En corrupción tenemos un colega, Yari Mujica, que acaba de hacer un estudio muy interesante sobre la microcorrupción, que es como el minifundio, pero a nivel de la corrupción. Y él encuentra que los sistemas más cercanos a la gente, la policía, los maestros, los juzgados, tienen a la corrupción institucionalizada e internalizada. El costo de eso es que nosotros decimos, sí, pues así nomás es, y empezamos a tolerar la corrupción, la microcorrupción, que es más dañina porque afecta a más gente, aunque roba menos plata, y porque además nos acostumbramos a tenerla como algo de la normalidad. Creo que la antropología tiene, los antropólogos y nuestro colegio tienen un deber en estas próximas elecciones de presentar la evidencia sobre el tema de corrupción, que se ha convertido en parte de la vida cotidiana. ¿Cuántos no han pagado coima a un policía para que no te ponga papeleta porque te pasaste la luz roja? O a un municipio para que te deje ampliar tu dormitorio, o a un maestro para que pase a tu hijo, ¿verdad? Entonces la corrupción, si se convierte en algo de lo cotidiano, es tan malo, porque la tolerancia a la corrupción debe ser 0. El tema de inseguridad. Hay mucha evidencia reciente, pero importante, en el tema del pandillaje, sicariato, etcétera, que hay que ponerla en pie. No se soluciona con más policías. Lo que la antropología está haciendo en estos temas, está descubriendo que hay 2 temas básicos: la estructuración familiar y la falta de afecto. ¿Cuántas políticas de afecto conocen ustedes? Todos necesitamos que nos quieran, aunque sea el perrito, ¿verdad? Entonces yo creo que el tema del afecto y la falta de amor suena muy en el aire, un poco fumado, ¿no es cierto? Pero creo que es fundamental entender que sin políticas de afecto, sobre todo a los jóvenes, el tema de sicariato, el tema de violencia cotidiana, no la gran violencia, que es la que nos afecta más, está ahí presente. Entonces yo creo que, reiterando las 3 preguntas muy interesantes, creo que primero nuestra obligación es fortalecer nuestro colegio y hacerlo participar en el diálogo, y 2, plantear temas de interés nacional para que el debate no sea el debate de cuántas carreteras, cuántos puentes o quién robó más, sino el debate es un debate sobre valores, en los cuales creo yo, estoy convencido, la antropología con base en la evidencia tiene muchísimo que aportar. Gracias. Un aplauso, por favor, a nuestros 3 ponentes. Ha sido una mesa de lujo. Hemos aprendido todos muchos. Agradecer al profesor Teófilo Altamirano, al profesor Ralph Bolton y al profesor Carlos Alberto Aramburu por sus tan importantes contribuciones a este segundo Congreso Internacional de Antropología Aplicada. Los invito a todos a un coffee break y luego a continuar con la siguiente mesa. Muchas gracias.